La Soberana en la red. Buenas tardes, tengan todos y todas las ciudadanas que integran esta bendita tierra argentina y de la patria grande, bastante bastardeada como república, escondida entre los pliegues de Carrió. Hay muchas noticias, lamentablemente son todas malas. Lo primero que voy a contar es una noticia foránea. La reina Isabel está involucrada en un problema de paraísos fiscales, Paradise Papers. Parece que la reina Isabel de Inglaterra colocó 10 millones de libras esterlinas en un fondo fiscal fantasma. Pero ¿cuál sería la relación con todos nosotros? Que nuestro ministro de Finanzas, Caputo, el amigo, pariente y hasta probable testaferro del señor presidente, también tiene dinero en ese paraíso fiscal. Lo que nos pone a todos en una situación de mínimamente, si tenemos mucha o poca lucidez, replantearnos cuál es el Estado de Derecho en la Argentina. Y esto ya no lo digo ni como peronista, ni como oposición. Todos saben muy bien cuál es mi postura ideológica, no la escondo, no la guardo debajo de un tapete para ver si consigo algún favor del Proteatro de turno, del INET de turno o del fondo de las becas de las artes de turno. Yo siempre digo lo que soy. Entonces, si bien yo en su momento entendí que Julio Tevido debía haber renunciado al día siguiente de la tragedia de Once, no estoy de acuerdo con el desaforamiento posterior ni con esto de llevarlo preso en un show. Tampoco estoy de acuerdo con haber hecho el show que se hizo el otro día con Amado Vudú por posible entorpecimiento de la justicia. Creo que hay un artículo del Código Penal, si hay algún abogado o... Bueno, ahora la prensa es cierto que toda estudió Derecho. Si hay algún abogado o alguien más que pueda contestarme si hubo alguna reforma del Código Penal que asuma que ya la presunción de la inocencia en la Argentina cayó. Creo que no cayó. La otra mala noticia es las declaraciones del juez Geral del caso Santiago Maldonado de esta mañana. Esta mañana el juez Geral confirmó que la causa de la muerte dudosa de Maldonado no está cerrada ni mucho menos. Fuentes extraoficiales lo que sí nos cuentan es que alguien la presionó a Gils Carbó, Elena Hayton de Nolasco, para que lo llamara a Geral y le dijera que diera una declaración rápida y de ese modo la autopsia se hiciera el jueves. También lo presionaron para salir a decir sin suficiente cantidad de prueba que el cuerpo de Maldonado no tenía lesiones. Con lo cual, rápidamente Manieto y sus esbirros pudieron colocar un título que desligara un 24 o 36 horas antes de las elecciones a Cambiemos de la causa Maldonado. Mi mayor temor hoy, es que Santiago Maldonado desaparezca de la tapa de los diarios. Y lo otro que me parece francamente aberrante es que la berretada que circula por las redes sociales que dice todo el tiempo Je suis Charlie Hebdo, Je suis México, Je suis, no diga
Je suis Rosario. Porque los 5 muertos en Rosario fueron muertos por el terrorismo, por el mismo terrorismo que supuestamente atacó a Charlie Hebdo, por el mismo terrorismo que atacó en su momento en Niza, por el mismo terrorismo que asaltó la Rambla hace un par de meses en Barcelona. Pero no son extranjeros, no son cool. Este es el país en el que tenemos que tratar de sobrevivir cada día. Como decía un actor que yo no nombro porque me parece éticamente incorrecto, este país, señores, se va a la mierda. Eso por un lado. Y antes de recibir a mis invitados, que son los que hacen un poco de arte, a ver si la gente reflexiona, difícil ya pensar que en la Argentina alguien reflexiona, de pronto dejé de oírme, no importa. Voy a leer un poema de Paquito Urondo, que se llama Por Soledades. Ustedes se preguntarán por qué elegí Paquito Urondo y no Enrique Lino, Pablo Neruda o Vicente Alexandre o tantos otros poetas que forman parte de mi biblioteca. Bueno, elegí Paquito Urondo porque el poema habla de una situación muy concreta, aunque tenga más de 40 años, y porque estamos en una situación bastante parecida. Por soledades. Un hombre es perseguido, una familia entera, una organización, un pueblo. La responsable de esta situación no es la codicia, sino un comerciante con sus precios, con la imposición de las reglas del juego. Los empresarios, la policía, con la imposición de las reglas del juego. Por eso ese hombre, ese pueblo, esa familia, esa organización se siente perseguida. Es más, comienzan a perseguirse entre ellos, a delatarse, a difamarse, y juntos, a su vez, se lanzan a perseguir quimeras, a olvidarse de las legítimas, de las costosas pero realizables aspiraciones, marginan la penosa esperanza. Entonces la familia, todo el pueblo, entra en nivel más alto de la persecución, la paranoia. Esa refinada búsqueda de los perseguidos históricos y culturales. Y esta es la triste historia de los pueblos derrotados, de las familias envilecidas, de las organizaciones inútiles, de los hombres solitarios, la llama que se consume sin el viento, los aires que soplan sin amor, los amores que se marchitan sobre la memoria del amor o de sus fatuas presunciones. Gracias. Ponemos una musiquita para recibir a los invitados. Con su muerte, si el tiempo fue una cueva de ladrones, los aires ya no eran Buenos Aires, la vida nada más que un blanco móvil, usted preguntará por qué cantamos. Cuesta afinar la guitarra, organizar las 6 cuerdas unidas y de la lucha de sones contrarios abrir camino cantando a la vida. Y tanto que hemos cantado y sin embargo poco. Si se piensa el silencio que nos acecha. Bajo las cuerdas mi cuerpo desnudo, vestido apenas de amor y preguntas, no es el sonoro cantor de protestas, es cuerpo en partes que nunca se juntan. Si los bravos quedaron sin abrazo, la patria se moría de tristeza y el corazón del hombre se hizo añicos antes de que explotara de vergüenza,
Usted preguntará, ¿por qué cantamos? Y tanto La Soberana. que hemos llorado, y sin embargo La Soberana en la red. poco. Si se piensa en los muertos que nos dan vida, contra el dolor, el olvido y el miedo, nuestra certeza porfiando en el alma, quienes compartan la loca esperanza, brújula o flecha de nuevo hacen falta. Si estamos lejos como un horizonte, si allá quedaron árboles y cielo, si cada noche siempre alguna ausencia y cada despertar un desencuentro, usted preguntará, ¿por qué cantamos? Y tanto que hemos luchado y sin embargo poco. Si se miran los cuerpos que trae el río. Cantamos porque el río está sonando y cuando suena el río, suena el río. Cantamos porque el cruel no tiene nombre y en cambio tiene nombre su destino. Cantamos porque el niño y porque todo y porque algún futuro y porque el pueblo. Cantamos porque los sobrevivientes y nuestros muertos quieren que cantemos. Cantamos porque el grito no es bastante y no es bastante el llanto ni la bronca. Cantamos porque creemos en la gente y porque venceremos la derrota. ¿Cuánto me cuesta esta nueva canción de la derrota crear primavera? En estas noches de ojos sin sueño, en estos sueños de noches sin ojos, en que los buitres enormes abusan de las parciales heridas del pueblo, vamos haciendo la nueva canción de la derrota crear primavera. Cantamos porque el sol nos reconoce y porque el campo huele a primavera y porque en este tallo, en aquel fruto, cada pregunta tiene su respuesta. Y tanto que hemos perdido y sin embargo poco. Y sin embargo mucho. Si se miran los ojos de un hombre digno. Cantamos porque llueve sobre el surco y somos militantes de la vida y porque no podemos ni queremos dejar que la canción se haga ceniza. Vamos haciendo la nueva canción. No tengo luz, pero estoy. Ay, tengo luz, se hizo la luz. Ahora que toda la gente anda deseando luz. Sí. Está muy bien. Dios, te mando luz. Somos todos seres de luz. Sí. Somos seres de luz, repetimos mantras. ¿Qué dicen? Voy a saludar primero a la dama por una cuestión protocolar. ¿Cómo le va, Solaniti? Bien, muy bien. ¿Me da otro beso? No. Muchas gracias por invitarme. No, un placer tener a esta actriz acá. ¿Y usted? Dice Teresa Gato. ¿Cómo le va, Ortiz? Pero muy bien, muy bien. Usted sí que es un kamikaze, Ortiz. Sí. Bueno, No, yo no sería un kamikaze si no sé que no voy a morir. yo voy a presentarlos. El señor Martín Ortiz es actor, es director, es dramaturgo, es adaptador, es profesor de actuación, Sí. etcétera. La señora es una actriz con una formación, porque después de salir de la Escuela Municipal de Arte Dramático, No, yo estuve en lo que en el momento era el conservatorio. El conservatorio. Y bueno, pero Ales. Claro, pero la señora estuvo con Aleso, con Martín, con Quintero, con Fernández, o sea, de todo.
Y yo la conozco a Vivi de una época muy feliz de mi vida como crítica teatral. Me voy a poner para atrás para que ustedes queden en primer plano. Era una época tan feliz que yo me iba a veranear a Mar del Plata y trabajaba. Se corría la voz de que había llegado y me invitaban a todos lados. Y la señora estaba haciendo Alfonsina, que era una maravilla, y ahí creo que nos vimos personalmente por primera vez. Sí, sí. Y a Martín lo conocí hace menos tiempo, viendo una adaptación de Shakespeare muy buena, me gustó mucho, 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 mucho. Y miren cómo sería de buena que se cayó un espectador porque se le rompió la silla porque era un poco macizo y no perdió nadie el hilo de la cuestión. Un conocido espectador nuestro. ¿Sí? Sí, si es ese, no sé. No sé, se cayó sentado. Bueno, el caso es que estas dos personas que me acompañan hoy aquí, que quiero que tengan el protagonismo absoluto, han encarado una difícil tarea. ¿Por qué difícil tarea? Primero, porque la dramaturgia de Héctor Levi Daniel, te saludamos. Te saludamos. Hola. Cabrón. No, cabrón, no. Parece Tano más que ruso. Viste, parece calabrés. Bueno, primero porque la dramaturgia de Héctor Levi Daniel es una dramaturgia que asedia. Gracias, se está yendo acá el jefe de la radio, que vino a darme una mano amablemente. Nos quedamos con Charo, que está en el comando de operaciones, che. No estratégico, gendarmería. Bueno, el asunto es que Martín ha tomado la tarea de hacer algo que yo venía pidiendo hace mucho tiempo a Levi. Sí, yo le decía, Levi, otra vez, quiero ver Las Mujeres de los Nazis otra vez, me parece más actual que nunca Las Mujeres de los Nazis. Bueno, también me gustaría que de verdad, un día de estos, Héctor repusiera Resplandor. Yo solo la vi dirigida por Anaí Martela. También creo que es un buen momento para que Héctor reponga Dinero Heptalogías. Se lo vamos a proponer todo eso. Propónganselo porque era maravilloso. Bueno, el caso es que acá está el director responsable y una de las protagonistas de Las Mujeres de los Nazis. Solo voy a decir que la obra tiene un formato que bien podría hacerse por separado, ¿sí? Porque trata 3 historias de mujeres vinculadas al nazismo. Unas con activa adhesión y participación, y otras víctimas, algunas nada inocentes y otras forzadas, ¿sí? Como es el caso del personaje que lleva adelante Vivi. Bueno, ¿cuándo se te ocurre montar? Cuando leí el libro y dije, esto hay que hacerlo urgente. Yo hacía tiempo que estaba buscando el libro y no lo encontraba, y lo encontré como muchas veces encuentro algunos libros, yendo a Mercado Libre, que ya pueden pagar un auspicio acá, y puse Las Mujeres y apareció el libro de Héctor y lo compré por una ganga, y me lo leí en una tarde. Yo lo tengo. Entonces apenas lo leí, le escribí a Héctor, escucha, me acabo de leer el libro, quiero hacerlo. Y me dijo, bueno, pero dale para adelante. Y ahí fue, me parece que lo que vos decís, un texto. Primero que me encanta cómo escribe Héctor, yo he actuado obras dirigidas por él y me encanta su forma de escribir, y la temática es una temática que siempre está presente y hoy más que nunca está presente en estas épocas en que tuvimos un ministro de Cultura de la ciudad que negó la existencia de 30.000 desaparecidos, o un secretario de Derechos Humanos, el mismo de la colectividad judía, que dijo no fueron 6 millones, fueron apenas 5. Entonces estamos, y que hay como un ambiente, un clima de época que le permite a la gente a ver, señora, a ver, Gladys, vos que ves mucho Ángel de Brito y no te empapás de estas cuestiones. Imagínate que entre 5 millones de muertos y 6 millones hay una diferencia. Porque 5 millones son poquitos, 6 son un montón. ¿Entendés? Para vos, Gladys. Sí.
No, que también es un momento que en las redes sociales se pasa mucho, cuando hablas de determinadas cuestiones, de estas cuestiones sobre el nazismo, aparece mucho nazi, mucho filonazi, mucho denunciador del plan Andinia, de los judíos queriendo conquistar la Patagonia y demás cosas que decís, esto no puede ser, como hay un retroceso infernal que lo podemos vivir y lo que tenemos algunos años podemos vivirlo y vivenciarlo y memoria también en este gobierno y en las medidas que este gobierno toma y en muchas opiniones que se empiezan a dar sin ningún pudor que antes empezaban 2 veces. Y empeora, Ortiz, porque los neonazis entraron al Parlamento. Sí. Y están avanzando en todos lados. Por eso yo tenía esa discusión, casi ya era irónica, con esta pavota que se puso a opinar el otro día. Mira, eras tan pavota que hasta me olvidé cómo te llamas. No me acuerdo el nombre, pero sí me acuerdo que su opinión... Una chica que decía que los hombres habían creado el nazismo. Que las mujeres eran solo víctimas. Sí, y habría que decirle a la nena esta que no sé. Que el nazismo es el invento de los hombres. Sí, pero habría que decirle a la nena que viera, si no le da para leer a Günter Grass, pero que vea el tambor de hojalata, que se baje el tambor de hojalata y que vea como la señora, de acuerdo a cómo venía la cosa, arriba del hogar tenía a Mozart, después tenía a Hitler y cuando caía Hitler volvía a poner a Mozart, ¿no? Porque era una mujer muy doméstica, no en el mal sentido, en el sentido de no poder apoderarse de su subjetividad genérica, y entonces hacía lo que mandaba la tropa. Bien, ¿cómo elige usted a sus actores? Yo elijo actores que conozco. Muy bien. Primero elijo actores y actrices que conozco y con los que sé que tengo buena onda. Para mí es fundamental tener una empatía personal, porque hay actores o actrices que son muy buenos, pero no tengo una empatía personal y la verdad que no me interesa trabajar si no se puede generar un clima de trabajo ameno a pesar de la temática de la obra en cuestión. Este año hubo mucho en cuestión con la empatía. Digo que hay gente que perdió la empatía y perdió la cordura. Sí. Entonces, como mi prioridad es generar un buen clima de laburo, y me parece que eso es fundamental para poder crear con libertad. Entonces, primero apunto a la gente que conozco, que sé que tengo una buena relación, y no tanto pensando, bueno, esto me sirve tal actriz o tal actor porque me puede dar determinada visibilidad, ¿no? Eso no. Más en el ámbito que nosotros hacemos teatro, eso es como... no se importa un carajo. Y después también hubo casos de algunos actores o actrices que yo no conocía. Por ejemplo, Sandra, que me la recomendó Vivi, que es Irma Grese en la obra de Irma Grese. Me la recomendó Vivi y dije, bueno, si Vivi me la recomienda, vamos para adelante. Y hay una confianza ahí en ella, que la conocemos hace tiempo. Y la verdad que los actores que llegaron así, que otro es Matías, el de la obra de Magda Goebbels, que es de Víctor. Y la verdad que me vas a trabajar con ellos. La sobrina de Hitler es siniestra. Tremendo. Me parece que lo que tiene... ¿Cómo se llama esa niña? Sandra Criolani. Sandra Criolani, tenés un futuro, hija, porque sos siniestra. Sí, pues sí, que Sandra lo que tiene es... En su inocencia es siniestra. Sí. Tiene una inocencia siniestra. ¿Sí? Sí, me parece que lo que me interesa muchas veces, no solo en esta obra, pero muchas veces me interesa trabajar como el contraste entre el personaje y lo que el actor o la actriz da en su aspecto. Sandra es muy bonita y es mucho más bonita que la Irma Grese, para mí, de Irma Grese original. Pero ese contraste entre su belleza... Seamos honestos, Ortiz, es jodido encontrar alemanas lindas. Las hay, no sé. Claudia Schiffer. Claro, no, trata de buscar. Pero bueno, me interesaba también en Sandra, que aparte es una actriz genial, maravillosa, divina, muy... le pedís y ella busca. Que ese contraste entre su belleza y lo siniestro del personaje me parece que potencia mucho. Yo como había visto la obra en el 2006, es curioso, porque alguien me escribió y me dijo, este hombre me tiene podrida invitándome, ¿podés ir vos? ¿En 2006? ¿O ahora? En el 2006, Patio de Actores. Sí. Y yo dije sí, y fui un sábado a la tarde. Y escribí varias notas, porque escribí una para una revista académica
otra para una revista de difusión, como era en ese momento Leedor, en el que yo colaboraba. O sea, hice 2 trabajos distintos. Y así lo conocí a Héctor, porque mucho tiempo después me abre un Facebook y me escribe: el logro de Siberia. Y me dice: discúlpeme, usted es la señora que escribió la crítica de la mujer y los nazis, que salió en la revista Telón de Fondo. Yo, sí, dije yo, señor. ¿Por qué? Ah, no, porque me había gustado. Nada más, esto lo me dijo. Y a partir de ahí empecé a ver su laburo. Este es un laburo que me interesa mucho, pero también porque tiene mucho que ver con mi área de investigación sociopolítica, digamos. ¿Y usted cómo recibió esta invitación? Suraniti. Bueno, yo estoy acostumbrada... Porque Suraniti tiene todos los registros, ¿no? Suraniti puede hacer Alfonsina. Una maravilla, Suraniti. O sea, todas las Alfonsinas. Porque si hay una subjetividad nómada, es la de Era de Alfonsina. Alfonsina. Y la de Suraniti. Y la de Teresa Danto. Cuénteme, Suraniti. Bueno, por una cuestión de physique to roll, me han llamado para varias nazis en mi vida, aunque no parezca. Aunque no parezca, porque cuando soy buena Porque tiene, no, pero aparte tengo tiene una cosa medio alemana, italiana, bueno. Entonces, me resulta hasta ciertamente familiar, pero no era nazi. Este no es un personaje nazi, al contrario, es una víctima del nazismo. Pero la temática, no es la primera vez que yo hice una serie donde hacía de la dueña del Hotel Edén, que era una mujer nazi. Y ahí la conocí a Sandrita, esta actriz que recomendé. Bueno. Entonces la temática me resultaba ya bastante conocida, también había leído bastante acerca del nazismo, visto documentales y qué sé yo, por todos estos trabajos que yo había tenido que hacer. Pero cuando leí el texto me gustó mucho, no lo conocía, no lo había visto en el 2006. Me gustó mucho cómo está escrita, me gustaban todos los personajes, la verdad que hubiera aceptado cualquier personaje. Pero bueno, tenía esta particularidad. Yo después fui dándome cuenta en la obra que las 3 historias están ligadas por la maternidad, por la imposibilidad de gestar en ese momento, por la imposibilidad de dar vida. No se puede dar vida, claro, es como que hay, no, está prohibido gestar y dar vida, ¿no? Eso transmite para mí la obra como en algo permanente, como permanentemente, ¿no? Está como esa cuestión de el gestar, pero no poder, no se puede, como como vos decís, eso no es vida. O sea, no hay una vida digna, no hay una vida digna. La pregunta que se hace mucha gente ahora que ya estaría en edad de empezar a tener pibes. Claro, 27, 35 años. Claro. Mi hijo me sorprendió porque yo sueño con ser abuela. Ay. O sea que si alguien tiene un nieto o algo, o un chico chiquito y Te no lo sabe traemos un qué rato. hacer con él, me lo traen a mi casa, yo te lo entretengo de viernes a domingo. Me lo dejás, le lavo la ropa, le doy de comer, lo llevo a los juegos. Sueño con ir con mis nietos a la playa, mirá lo que te digo, pero me falta. Y el otro día, cuando lo volví a replantear, mi hijo dijo: a este mundo, Claro, es que está sucediendo mucho. si mejorar un poquito, mami. Resignate. Claro. Bueno, ahí está. Es la imposibilidad de gestar vida y de gestar algo bueno. Claro. Algo que esté vivo. Lo único que se Exacto. gesta en esa Alemania es muerte. Es muerte. En esa Alemania se gesta muerte. Y entonces, ¿qué es la vida también? Te preguntás, porque si la vida es vivir en Es un ese límite. campo de concentración y ser eso es muerte, eso no es vida. Entonces es lo peor de la muerte, digamos. Entonces, bueno, encarnar toda esa cuestión, no sé cómo llamarla, ¿no? Todo ese fracaso de la humanidad. Claro, encarnar todo eso a mí me hace ilusión como actriz, porque es lo único que puedo hacer con esto que pasa, aparte. ¿Qué voy a hacer yo? Actuar. O sea, no. Viste que uno con el tiempo se va dando cuenta de la poca incidencia que uno haga lo que haga. Claro. En la realidad Charo asiente. Sí. Porque podemos ir a marchas,
podemos firmar solicitadas, pero el poder está en otra parte. El poder está en otra parte y yo puedo tener una militancia y también la puedo tener a partir de de mi laburo, ¿no? De lo que hago. Y además que bueno, que es una forma de poder vivir esta realidad que nos toca tratando de transformarla en algo creativo, porque si no es seguir sintiendo la muerte, ¿no? Seguir estando ahí, bueno, está bien, me voy muriendo. Y uno, por suerte, se opone a eso, ¿no? Y usted que dice que leyó el material y se enamoró, a mí lo que me pasó fue que el libro, como libro, salió después del estreno, mucho después, y Héctor me lo obsequió porque yo había trabajado mucho esa obra, pero el estudio preliminar de este muchacho maravilloso que vive en Polonia, Carlos Fernando Di Meo, es así. Y yo dije, Di Meo, no me dejaste nada para decir. Así que en realidad nunca escribí sobre el texto, sobre el texto puro, porque no, cualquier cosa que dijera iba a ser una fritanga de lo que dijo Di Meo. ¿A usted qué le impacta como director? ¿Qué es lo que le dice del libro? Vení, Martín, vení. Agarrá y moldea. Cuando yo, en general me aburre bastante leer teatro. Es algo que no me divierte leer teatro. Entonces cuando leo, si me engancho ya lo leo pensándolo en función del montaje. O sea, si me engancha, me dice, lo quiero hacer, me calienta hacerlo. Y la verdad que esto me atrajo mucho. Primero la textualidad que Héctor esto maneja, es genial, me encanta cómo escribe. Y después una cuestión de la temática que te decía, me dice, lo leí y decía, esto es absolutamente presente, ¿no? Porque no todo lo que se ocupan ahora de negar pasó en este país y no fue muy distinto de lo que pasó en Alemania. Digo, en Ravensbrück, que era un campo de concentración de mujeres, también hicieron parir mujeres y robaron los bebés. Entonces, no es tan ajeno a nosotros, y me parece que el horror, como diría Jack London, el horror es el horror, ¿no? Y se manifiesta de distintas maneras y es como prolongaciones de lo que ha pasado en otras épocas. No es distinto lo que nos ha pasado a nosotros que lo que ha pasado en Alemania. Es distinto en volumen, si querés, cuantitativamente, en sistematicidad que fue monstruosa, pero acá también lo fue. Claro, pero es que justamente, mira esto que vos señalás. Pero sí pasa acá, pero que pasa mucho, esta paradoja siniestra de tipos que si llegan a encontrar a un abuelito nazi dirían no, que lo lleven a Alemania y lo enjuicien, pero si encuentran un abuelito represor de los 70 van a decir, bueno, es pobre abuelito. Mariana Fabiani dijo, ¡ay! No, vos decís, bueno, ¿por qué si encontrás a Mengele? No, perdón, fue así. ¿Por qué si encontrás a Mengele? Me da tan tristeza estos abuelitos. Ay, no, ¿en serio dijo eso? Sí, búscalo en YouTube, porque lo peor de este mundo global es que cada pelotudez que decís, cada aberración jurídica que lanzás al vacío como hacen todos estos que tienen cargo ahora, cada show mediático, cada guarangada, que el gobierno se obstina en borrar, pero el gobierno no se da cuenta que a la vez que tiene trolls, tiene militancia del otro lado, que captura pantalla de todo. ¿Entendés? Entonces ya no se puede borrar con el codo lo que se escribió con la mano. Este es el caso de la boba de Fabiani. Pero vos dijiste algo muy interesante y es cuantitativamente menor. Y yo hago lanzo esta pregunta porque no tengo respuestas. O sea, en general, siempre las cosas que yo pienso son así por un tiempo para mí, hasta que logro madurarlas un poco más. Y me encantaría que me venga del otro lado, no del otro lado del micrófono, porque tampoco somos Víctor Hugo Morales, ¿no? Ni mucho menos. Pero del otro lado, de un amigo, de un vecino, de un compañero de militancia, de algo, una respuesta diferente que me saque del lugar en el que me angustio tanto. Pero vos dijiste cuantitativamente menor. Claro, cuantitativamente menor, porque la Shoah es el precedente siniestro. Por eso yo me enojé muchísimo cuando vi
lo que hicieron con Operación México, la película, que supuestamente es la vida de Tucho Valenzuela, un militante montonero que es capturado en el Shopping Los Gallegos de Mar del Plata junto a su esposa embarazada, y es llevado primero a ESMA, en donde se le hace una demostración de fuerza bien interesante, que es ver a Norma Rostito, a quien todos consideraban muerta, renga, pocos días antes de arrojarla al mar. Porque Norma estaba ahí como prenda. Además, la sacan la noche de Navidad a Norma. Y después, como muchos de los militantes que podían serles útiles o les parecían recuperables porque eran inteligentes, intelectuales, etcétera, 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 lo llevan a Rosario. Fin de la cuestión es que tiene una charla con Galtieri y Galtieri le propone, a cambio de la libertad de su mujer y de él, su mujer ya está de 8 meses, que vaya en un operativo encubierto a México, delate a la cúpula, Firmenich, Pernía, Galimba, etcétera, y entonces suelta a la mujer. Galimberti va a soltar a la mujer. Ese fue un hecho internacional que tiene un recorte en los sueldos de los diarios mexicanos cuando los cagan a palos a todos estos milicos disfrazados de empresarios y los deportan. Y el Tucho se queda ahí y se come un juicio marcial que le hace Firmenich por haber arriesgado la organización, cuando en realidad el Tucho lo que arriesgó fue a su mujer de 8 meses, porque cuando él no sabe qué hacer, la mujer le dice claramente: te prefiero muerto a traidor. Y se queda en Rosario, en el campo que manejaba el que nos mandó a Malvinas. Entonces retomo, ¿cómo no va a ser menor? Sí, porque, a ver, Valenzuela acepta este desafío de fugársele porque se da cuenta en una conversación que tiene con Galtieri. Galtieri le dice: si usted nos ayuda, la terminamos ahora, si no dura 5 años más. Entonces, ¿qué piensa Valenzuela? Esta lucha no está perdida. Si este tipo me dice que va a durar 5 años más. Pero si duraba 5 años más, tal vez hubiéramos tenido 50.000 desaparecidos. Claro. De ningún modo 6 millones. Corríjame o dígame su opinión. Porque ya la Yoa, y la Yoa todavía estaba latente en los 70, muy latente, había demostrado que no había manera de salir indemne de una matanza, ni chica, ni grande, ni pequeña. Nosotros hoy tenemos la chance de conmemorar los fusilamientos de Trelew por esos compañeros, a los chicos de la noche de los lápices, los bastones, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, rememorar la Yoa, rememorar lo que representa, vuelve a presentar la obra que usted está dirigiendo, a mí me parece absolutamente necesario. Así es. Más allá de que a ustedes les proponga una catarsis y una tarea de creación que casi es, que es terapéutica. No, que no tengo terapia, pero me parece que es importante llevar a escena esta obra en este momento para revivir, volver a poner vivo algo en escena. Yo que estaba sentada última escuché cosas fuertísimas. ¿Sí? Ahora puedo yo. Sí, yo me refiero a lo cuantitativo, ¿no? Que me parece que cualitativamente es lo mismo. Pero la cuestión de lo cuantitativo habilita a la derecha a decir: señora, no fue tan grave. Claro. No podemos permitir. Escuchame, la masacre de Margarita Belén ni se cuenta. No fue tanto. Eran unos pocos. No, desde ese lugar, lo decía lo cuantitativo. Yo llegué, como siempre, corriendo y me quedé un cacho hablando con Binetti, persona a la que admiro y adoro, Binetti. Pero claro, Binetti estaba primero en la fila, pues estaba tomando su cerveza, ¿sí? Entonces me fui a última, charlé con Héctor. Y claro, me tocó a Ribeños. Mejor. Viste mejor.
No solo por el hecho de ver, Sino por ver el todo. No, porque me está pasando últimamente. Yo, depende de qué obra sea, porque investigo un poco antes de ir. Elijo estar en primera fila si se puede, o en segunda, o en tercera, o elijo irme arriba de todo. Como yo conocía la obra, la distancia que no podía tomar de manera de compromiso moral, la tomé físicamente. Entonces no me pareció nada mal. Pero lo que sí pasó es que hubo una duda con el aplauso. Ah, Sí, el aplauso es raro. El aplauso es como consternado, o sea, un aplauso consternado. Claro, yo creo que en realidad, y yo me alegro que usted no haya visto la apuesta de Héctor, porque además eran Héctor Clarapando y eran tres directores. Y la chica Laura Yuyen. La chica, me da un bife. Está chica. No, quiero decir que tenían, o sea, que la poética imperaba, la poética de Héctor, pero la mano de la dirección se notaba diversa. Y a mí me parece una buena idea, porque cuando yo le decía a Héctor que reponga, yo le decía que dirigiera Claro. los 3 Para unar episodios, para unificar un criterio de dirección. Y a mí eso me gustó mucho, porque usted trabajó con los mismos elementos todo el tiempo. Claro. ¿Sí? Y quiero decir que aunque 3 sillas o 4 parezcan poco elemento, son más que suficientes, porque lo único que cuenta en esta obra es lo que se dice, cómo se dice y lo que dispara. Entonces yo lo que escuché fueron varios uy, Dios. Mirá. Escuché algo. Usted que estaba en el sonido. Escuché algo. Uy, Dios. Después 2 señoras que estaban primeras en la fila dijeron, qué fuerte, Dios mío, y se abanicaron. Y después como una suerte de consternación o de angustia que te deja en el... ¿Esto es para aplaudir? Claro, y claro. Digamos, ¿la historia es para aplaudir? No. No, la historia es para agarrar una itaca y hacer un desastre, ¿no? Ahora, ¿las actuaciones son para aplaudir? Claro que son para aplaudir porque son muy buenas. Digo, pero son esos materiales delicados con los que, fíjense ustedes, que en el cambio de episodio la gente no atinaba. No se atreve. No. Claro. No se atreve, Claro. no sabe. ¿Viste como el tipo que por primera vez va a ver una sinfónica o una ópera y no sabe que son movimientos y que no hay que aplaudir en el medio? Viste que está de acá, pero no sabe si tiene que aplaudir o no. ¿Cómo fue su proceso de investigación? Después usted me cuenta el suyo. Bueno, yo es una temática que a mí me interesa mucho y siempre leí mucho sobre la historia. Morboso, como yo, morboso. Y tengo una relación muy íntima y cercana con el judaísmo. Mi mujer es judía, mis hijas son judías. Y como dijo uno de mis cientos de amigos judíos, vos sos judío. Héctor Lely Daniel, no, Héctor Lely. No, otro. No, yo estoy haciendo la vida. Héctor no, esto es senegalés. Así que, digamos, sobre la temática yo tenía bastante información, había leído mucho y digamos que fue como a dar un paso más en ese sentido y meternos en esta aventura de montar las 3 obras. Lo que me interesaba de entrada, esto que dice, que señala Vivi, que transcurre las 3 obras, que hay un sustrato más allá de lo ideológico, que es de lo sexual, de la fuerza, de lo erótico, de la gran hembra nazi que es Magda Goebbels, modelo de madre que termina asesinando, decíamos con Marcela Arza, que en realidad es como un acto de amor de ella, es matar a sus hijos para que no los agarren los rusos, ¿no? Y después esta cosa muy sexual de Irma Grese y de esta imposibilidad de gestar el personaje que hace Vivi, que es Gisela Perr, que es una abortista histórica que
que después fue obstetra en Estados Unidos y dio a luz 3.000 pibes, como había hecho 3.000 abortos en Auschwitz. No necesitaba. O la sobrina de Hitler, ¿no? Que también está atravesada por eso. A mí me interesaba en un punto como indagar en el plano humano de estos personajes siniestros, ¿no? Y entonces eso me parece... Yo siempre pienso, muchas veces me viene la imagen de Hitler como una terraza en Suiza, de tipo muy tierno, con chicos o acariciando perritos, ¿no? La banalidad del mal. Entonces esa faceta que hasta el más hijo de puta tiene en algún momento de su vida, y que no hay que negarla, ¿no? Porque si no le quitamos profundidad al personaje. Y si no son personas, son monstruos, no hay conflicto, son de otro planeta, eran de acá. Claro, eran humanos. Por otros seres humanos que el nazismo lo hizo. Entonces me interesaba sobre todo, porque eso me parecía que iba a ser profundizar más en las obras, ir mucho más allá en la cuestión del tema y provocar más al espectador, que se podía notar, mira qué linda chica, ¿no? Porque me parece que en el personaje de Irma Grese eso se da muy claramente por el recorrido que tiene y por el trabajo que está haciendo Sandra, que vos empezás viendo una chica que cuenta su infancia y terminás viendo una hija de puta que mataba, le tiraba los perros a los prisioneros para que se alimentaran. Entonces ese plan, esa profundidad de los personajes me interesaba trabajarla con los que, bueno, y teniendo los actores que aceptaron la aventura, era en un punto mucho más sencillo de avanzar en eso. Me parece que eso también hace que el espectador esté atrapado todo el tiempo en la obra, que eso lo puedo percibir desde la cabina donde estoy operando las luces, y el espectador está siempre pendiente de lo que está pasando e impactado. La primera, hubo una función, un ensayo que hicimos con público, que cuando entró el primer discurso de Hitler, alguien hizo chifló. Mira, no me acordaba. Amagó a chiflar el discurso de Hitler como diciendo, estos hijos de puta le están moviendo a Hitler. Y hemos recibido críticas por publicar fotos históricas en Instagram. Porque la gente sigue leyendo los copetes. Y nos han denunciado en Instagram una foto porque estaba Hitler en la foto, acusando de filonazi, de flaco, venía a ver la obra, desinformarte un poco, pero bueno. Porque la gente, y está bien que pase eso también. La gente lee los copetes. Este país está como está. Porque la gente lee nada más que los copetes. Pero, ni siquiera. Ni siquiera porque hay gente que de verdad cree que Walt Disney estuvo criogenado, que en algún momento fue un helado. Sí, la diputada que lo cree, ¿por qué no lo voy a creer yo? Por eso, bueno, claro, si la cuidadora de la República lo cree. Mire, le voy a pedir, antes que ella me conteste cómo se conectó con el material y cómo investigó, que usted me ponga Un punto azul pálido de Tato Germano, que es el tema número 2 o 2. Ya fusión, tirando al estándar, pero de músicos que la pechugan y la reman mucho.
Soberana. El Argento, La Soberana en la red. Y porque nosotros somos así, somos Charlateros. No, Charo, somos de sorprender a la gente. Nosotros, por ejemplo, ahora, cuando usted se va, pasa por lo de Charito y Charito le cobra 5.000 pesos. Perfecto, hay que bancar la radio independiente, más que el teatro independiente. Habíamos quedado en que Vivi me iba a contar cómo se había vinculado con el material. Ya nos habías dicho que hubieras hecho cualquier papel que te asignaran. Pero bueno, ¿cómo trabajaste con tu abortista? Ay, bueno, fue muy difícil. Al principio, la verdad que me costó, me resultó difícil. Pero como pasa con este tipo de textos, si me conecto con el texto es imposible no llegar a esa esencia, por decirlo de alguna manera, o a esa emocionalidad, o a esa vida, a darle vida. En ese tipo de textos está como todo muy claro. Es cuestión, como vos decías antes, de tratar de decirlo bien, pero para decirlo bien te tiene que pasar. Claro, lo que pasa es que yo creo que cuando yo digo de decirlo Claro. bien, digo incorporarlo y soltarlo. Claro, bueno, hay que incorporarlo. No copiar letra, digamos, ¿no? No, Bueno, eso está por claro. supuesto que se hace un trabajo que todos los actores lo tenemos muy, muy conocido, que es el trabajo de la construcción de imágenes y qué sé yo, pero tampoco Todo. se trata solo... Bueno, Bueno, deberíamos... los buenos como Soraniti. Pero tampoco Claro. se trata solo de eso, porque hay también una cuestión ahí donde construir la imagen. Sí, vos podés construir la imagen y relatarla, pero no te pasa Sí. nada. El tema Es toda que la como carne. decía el bueno de Richard Boleslavsky, Mm. la máscara en la preparación del actor es de adentro para afuera. Claro. ¿Viste? El tema es que uno pueda conectar con esa narración, que uno pueda realmente conectar. Eso es como bastante inexplicable. Yo creo que el entrenamiento te lo da, el entrenamiento de conectar con los textos, ¿no? Te da esta cosa de tener esta imagen viva, esta imagen sensible de lo que estás leyendo. Y bueno, y cuando te das cuenta que estás por el camino, seguís y profundizás, ¿no es cierto? Aparte de esa obra, en particular la obra de Irma Grese, que es la que está, Vivi tiene una dificultad para mí, que es que
no hay acción, no es una obra que se construya en base a la acción entre los personajes, porque son 3 monólogos que se van interrelacionando y son relatos. Entonces hay una construcción de cada uno muy personal, muy íntima, muy con su propio mundo y con lo que puede aportarle a ese personaje, Bueno, pero que siempre es así, pero en este caso en particular es mucho más complejo y más difícil de abordar, porque uno tiene que trabajar desde un estado, conectarse con algunas cosas. Sí. Y bueno, Y pero no entra en escúchame, dígame interacción. qué acción hay en la escena cuando Sonia le sirve el licor a Stroh. Claro. Bueno, pero ahí se Y puede todavía construir. la siguen llamando mujer que cruza el espinal sobre un caballo blanco con una botella de anís, 8 hermanos. Pero bueno, Y la hay siguen obras en las haciendo que eso es hasta que a fundamental. uno se le estrangulan los ovarios. Pero hay ¿Qué obras- acción hay? Bueno, tiene la misma dificultad, pero Justamente la afinadita Zanca había hecho un seminario por ahí, por el 2005, sí, porque fue cuando yo estaba enferma, en el San Martín se llamaba Chekhov, desentrañar la acción. Porque justamente bueno, precisamente. parece que no pasa nada. Precisamente, Y está desentrañar la acción es que viendo. la acción está. Claro. Vamos a desentrañar. Pero lo que En sé este es, caso a simple es- vista no habría. Sin embargo, lo que ellos dicen son disparadores. No, pues está claro, no, está claro, pero no hay Los un disparadores, bueno, está en uno el trabajo de encontrar esa acción, de encontrarla, De es parte del desentrañarla. trabajo, claro. Y actuarla, encontrarla y actuarla. Sí, sí. No es solamente encontrarla, claro. Sí, cómo ser ese testigo. Y la encontrás actuando muchas veces, esta cosa. Porque vos tenés que ser ese testigo, ¿no? En el personaje de ella, Claro, claro, mire qué él. cosa, usted tira cosas interesantes. Sí, Bueno, sí. sí, yo trabajo con ese tribunal. Claro, Yo trabajo en mi imaginario con ese tribunal. porque la imagen de la apuesta Yo es estoy que ellas dos contestando están, tanto ella como Claro, Irma están en el, claro. en el- Sí, 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 declarando en Nuremberg. Sí, sí. Y Pierre Point está Sí, en una instancia de entrevista. Claro, Lo están claro. entrevistando para los medios hegemónicos, le están entrevistando al verdugo. Claro. Y esa es la imagen que trabajamos en cada uno de los monólogos de esa ¿Ustedes obra. vieron The Writer? Con Kate Winslet. Sí, claro. Sí, sí, leí la novela también. Sí, 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 sí. Perdón, Sí, lo hace, porque yo soy muy mala se va. Entonces me encargo yo. Cuando tengan ganas y tiempo, les recomiendo que vayan a 25 de mayo 250, que es donde está el instituto, Ujú. donde están todos los institutos de filosofía. y letras, Sí. y suban hasta el piso donde está Hispanoamericana Ujú. y pidan, porque no hay aquí en la Argentina, no se reeditó. Cuando José Emilio Pacheco se ganó en Cervantes tampoco se reeditó. Que pidan, por favor, dejan el documento, bajan, hacen la fotocopia y lo devuelven. La fotocopia de la novela completa, última edición, de Morirás lejos. Ujú. Yo creo que de los trabajos de narrativa sobre el nazismo que he leído, dejando de lado los de, por supuesto, Primo Levi, Jorge Semprún, que son autoficciones del yo. Esta protonovela con protopersonajes, que se llama Morirás lejos, y que está dividida en ficción e historia de los judíos, ficción e historia de los judíos, ficción e historia de los judíos. Es un texto que se lee poco, que habría que adaptar urgentemente. Me tiré esta abajo. Ya me No, pero ¿sabe por qué le digo? Yo sé cómo agarro viaje con esas cosas, yo no paro nunca. Pero ¿sabe por qué le digo? Porque al ser protopersonajes y la novela ser protonovela y quedar a disposición del receptor cuál es el final, la novela tiene 23 finales posibles. Claro. Y en realidad cuando uno termina eligiendo éticamente el final Y de claro, esa novela. claro. ¿Entendés? Es una cosa cortita, no. Pero a todos los que investigan de alguna manera la Shoah, la chance del nazismo, hay cosas muy interesantes para que, bueno, por supuesto, a ver, yo no soy ninguna iluminada, que he leído en Hannah Arendt, como esta cosa de la propaganda que se convierte en realidad. No, Que ahora se llama, ahora tiene un otro nombre, posverdad. Cambiemos. Sí, se llama, claro. Y entonces el cielo de Berlín se pondrá negro y ese será el principio con el que el viento limpie
Claro, y el cielo de Berlín se pone negro porque el crematorio tira ceniza al loco, de muerto. Sí, la propaganda como preanuncio, como premonición, ¿no? Que está retomado en otros textos que abordan la ideología nazi durante la dictadura chilena, por ejemplo, o mismo la Argentina. Ustedes saben, los que me conocen hace tiempo, que no voy a ver, primero es imposible, ¿no? Pero digamos, que no cualquier propuesta me va. Estoy harta de refritos chegovianos, shakespearianos. Lo último bueno que vi, que no es un refrito, pero que quiero decir que es una apuesta, fueron 2 Strindberg, uno de Aleso y otro de mi amigo Velázquez. Y no lo digo porque Velázquez sea mi amigo, sino porque la crítica fue unánime con el padre. Me la perdí. Bueno, fíjese que creo que está en Teatrix, que es esa cosa, esa plataforma para verlo. La verdad es el trabajo de Edgardo y de Ferradas es muy bueno, pero el trabajo de Ana Castel es maravilloso. Y la apuesta, la movilidad de la apuesta, yo qué sé. Yo trato de huir, ¿viste? Yo prefiero ver las mujeres de los nazis, porque me tienen harta, sobre todo porque hay muchos creadores que se lanzan con sus Ray Lears y sus jardines de los cerezos y sus muertes de viajantes, no sé qué, y en realidad lo primero que están haciendo es un gancho para que la gente vaya a ver un clásico, y después el clásico es una tortura japonesa, ¿me entiendes? Es preferible que venga Uma Thurman con la Sartori y le corte a usted la cabeza, porque encima muchos de esos clásicos no tienen intervalo. Claro. Y si a usted lo sientan en el medio, ¿usted cómo se va? No se va, no, ¿cómo se va a ir? ¿Cómo se va a ir, gato? Es imposible, claro. Ya me dormí 2 veces, y como vieron que tengo este problema, ahora me opero pronto, hoy lo pospuse todo el año, cuando me duermo ronco, porque tengo la nariz tapada. No, menos mal que no te dormís delante. No, ustedes no saben los codazos que me ha dado un día Gustavo Rodríguez, porque soportó que me durmiera en primera fila. Ahora, cuando ya empecé a roncar, fue too much para él. Too much. Y me le dormía a una actriz famosa española en primera fila de mi amiga que le hacía la prensa. Me dejó este brazo. Porque, a ver, yo entro a una sala y ya entro en rito. Claro. Me relajo. Claro. Atrapame. Si me dormí algo, pasó. Y sí. ¿Entendés? Más allá de que me puedo haber drogado un poco antes, pero no. En general lo hago después. ¿Me entiendes? Con drogas químicamente aceptadas. ¿Cómo está planteada esta temporada? Esta temporada está así planteada hasta el 2 de diciembre, que terminamos. Fueron 5 o 6 funciones nada más, con el plan de volver el año que viene. Sí. Vio que el plan es volver. Siempre. Cerramos en realidad, entramos, es una etapa de ¿Volvemos en el mismo teatro? Volvemos en el mismo teatro, más no en el mismo lugar, porque el Crisol se cierra ahora en diciembre. El Crisol es un grupo. El Teatro del Crisol somos un grupo de 2 que regenteamos como un burdel el Teatro del Crisol y convocamos muchas veces a actores maravillosos a trabajar con nosotros. Pero el Teatro del Crisol, que el año pasado estuvo a punto de cerrarse, no se cerró, se cierra ahora a fin de diciembre porque nos mudamos, estamos comprando un local. Ahí muy cerca. Pero y usted se queja de este gobierno. El gobierno nos ha dado. No, bueno, pero no soy de esos que porque le va bien cree que este gobierno es bueno. Vamos, no. Pero mire, agradezcale al secretario de Cultura. Tírale un besito. ¿A quién? Al secretario de Cultura. No, Mahler no, porque Mahler habló con nosotros en diciembre y todavía no nos dio respuesta. Diciembre del año pasado, no tenemos una reunión prevista. Es que la pelea con Pepe lo tiene en blanco. Así que bueno. ¡Habla, marica! Sí. Pero bueno, no, volvemos seguramente al Teatro del Crisol a partir del año que viene. Ya vamos a ver fechas, todavía no sabemos.
en la nueva sede que es en Malavia 611, Malavia Velasco. Me pone a Cerati y ellos después pasan todo el chivo. ¿Qué le parece? Muy bien. Aparte elegí Crimen. Qué lindo Cerati. Pobrecito, mi amor. Otro que se enfermó como Lupi en el lugar equivocado. Sí. Bueno, parece que Cerati no estaría queriendo Volver. arrancar. Está bastante conmocionado desde su cielo. paraíso estelar. Últimamente los días y las noches Escúchenlo bien. son demasiado. Si algo aprendí en esta ciudad es que no hay garantías. Nadie te regala nada. Todo podía terminar terriblemente mal. Pero este caso había que resolverlo. La espera me agotó. No sé nada de vos. Dejaste tanto en mí. En llamas me acosté. En un lento degradé. Supe que te perdí. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Si no olvido, moriré. Y otro crimen quedará. Otro crimen quedará sin resolver. Una rápida traición. Salimos del amor. Tal vez me lo busqué. La Soberana. La Soberana en la red. Los celos otra vez. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Si no olvido, moriré. Y otro crimen quedará. Otro crimen quedará sin resolver. Donde estés, gracias por seguir iluminándonos con tu música. Lamento que muchos se hayan dado cuenta de lo que representaste cuando entraste en coma. Pero bueno. Quiero el chivo. Quiero el chivo. ¿Sábados? Sábados a las 22 horas en el Teatro del Crisol, Escalabrini Ortiz 657,
Entre Aguirre y Loyola. Y Loyola. Loyola. No me mandes a la gente al chino de la otra cosa. Y Loyola, es verdad. Entre Aguirre Y Loyola. y Loyola, sí. Y Las otra mujeres de los cosa, nazis de Héctor Levi Daniel, con un elenco mencióneme el elenco por escena. Matías Castelli y Marcela Arza. En La inquietud de la señora Goebbels. Exactamente. La convicción de Irma Grese, a Sandra Criolani, Viviana Suraniti y Francisco Civit. Y la de Kelly Raúl nunca me acuerdo. Está bárbaro Civit, Sí, Está muy bien, sí. divino. Civit, gran actor. Francisco Sí. es un... Es un divino. Gran actor, gran director. Francisco Civit, te mandamos besos. Mira, ¡mua, mua! Y la de Kelly Raúl, que nunca me puedo acordar el nombre de la obra, con Cecilia Labour, Marcela Freiman y Esteban Giulla. Perdón, voy a decirte algo ahora, Cecilia Labour, porque no te lo dije el sábado, porque la adrenalina es fuerte y la verdad que para andar recibiendo devoluciones me parece que es mejor de cantar a mí, ¿no? Sí. A mí me pareció un trabajo maravilloso el de Cecilia Labour. Es más, yo que vuelvo a mi casa, ustedes saben, y tengo un viaje largo, venía en el colectivo, y mejor dicho, iba en el colectivo a mi casa, y en un momento me recordó la capacidad narrativa, fíjate lo que te voy a decir, Labour, de Elena Tacisto. ¿Y por qué digo esto? Porque el último trabajo que hizo Elena Tacisto con Carlos Gandolfo fue en Casa en Kabul. Sí. Y Elena tenía 1:20 de monólogo, en el que parecía que leía. Cuando contrataron a Gandolfo, cuando Kibe llamó a Gandolfo para hacer en Casa en Kabul, que duraba 3:20, tenía intervalo, Gandolfo ya no estaba en una gran condición de salud, pero Kibe le dijo, si esto no lo dije usted, no lo dije nadie. Entonces Carlos dijo, bueno, pero vamos a tener que ensayar en mi estudio porque me está costando pensé que esto se estrenó en septiembre y Carlos murió en enero. Me está costando trasladarme, yo qué sé. Entonces, un elenco, Horacio Peña, Claudito Tolcachir, que era un bebé, la única que se entonaba era como Laura Novoa, como de costumbre. La mala. Mami, ¿qué va a hacer? Antonio Hugo, gente grosísima. Elena fue una vez al estudio de Carlos con la primera lectura, que en realidad no la tenía que compartir con su compañero porque era un monólogo. Sí, me acuerdo. ¿Te acordás? Ya conozco esa anécdota. Entonces la leyó y Carlos le dijo, está bien Elena, nos vemos en el estreno. No vengas más. No vengas más. Sí, esa anécdota es buenísima. Cuando uno iba a ver en Casa en Kabul, se quedaba así. De hecho, pensá que mi hijo, que tenía 10 años, como tenía obligación de ir una vez por semana al teatro por la escuela, como sabía que yo daba unas clases a un discípulo, al último discípulo real de Gandolfo, que no es su hijo, que es Sebastián Blanco Leis, quiso ir a verla. Y yo dije, este pibe se me duerme. Y estaba así con Elena. Mirá, claro. No, ella Y no. como la segunda parte era de bastante suspenso, y Cecilia Labour el otro día, pues yo sé que no está leyendo, yo sé que sabe el texto, inflexionó, cambió de registro, subió, bajó, dramatizó, ironizó, de una manera que por un momento me hizo recuperar aquella noche maravillosa en la que la vi a Elena. No tengo un halago mejor, Labour, Espero que te esté escuchando en este momento, si no se lo vamos a transmitir. para decirte. Y me gustó también muchísimo Víctor, o sea, me gustaron todos, pero Víctor, hay momentos en que se pone muy judío, y eso está muy bueno porque contrasta muy bien con Magda, ¿no? Con la olvidadiza Magda. Bueno, señores, si quieren pensar, después pueden ir a cualquier barcito de la zona, hacen 2 cuadras y hay un montón de lugares, o mismo en esa cuadra, y se agarra de una buena esbornia si no quieren pensar. Pero si quieren pensar, si quieren revisar y si quieren ver
que la participación de toda una ciudadanía puede ser colaboracionista a la hora de inflar, abultar, sostener y hacer prosperar un régimen totalitario, no se pierdan esta nueva versión de Las mujeres de los nazis, que me encontraré esta noche escribiendo, porque es muy buena, pero porque también es muy necesaria. Como decía el autor de Morirás lejos, ese libro que les recomendé, la existencia de Hitler por sí sola no justifica el nazismo. Entonces, estemos atentos, porque el presidente se tragó su propio bigote postizo el día del casamiento. Por eso el ministro de Salud fue hasta hace poco el que se lo pegó. ¿Me entiende? Y ahora, bueno, como hay mosquito, hay de todo. Pero fíjese que con el bigotito se parece. Si me van a venir a buscar, les aviso que ya tengo preparada la muda de ropa, todo. ¿Entendés? Y que tengo el DNI siempre conmigo y que manejo también muchos canales trolls. Tengo un montón de amigos trollos. Ustedes lo llaman así, yo lo llamo gays. Será hasta el lunes que viene, que esperamos tener un programa tan singular y bueno como el de hoy. O sea, por ellos, no por mí. Y que Dios los bendiga o les llegue lo mejor para pasar estos tiempos oscurantistas del lugar de donde saquen la fuerza para sobrevivir. Y piensen que todavía hay una mamá, un hermano, por ahí una chica enamorada y otros hermanos y sobrinos que no tienen un lugar donde poner una flor, echarse a llorar, porque Santiago Maldonado sigue sin sepultura. ¿Por qué no sabemos qué pasó? A ver si cuando aprietan tanto para otras cosas, como la del fiestero Nisman, se dedican un poquito a apretar para que una mamá pueda enterrar a un hijo, que podría ser tú, Santiago. Hasta el lunes.